Gracias por estar con nosotros aquí en el Poder de la Palabra. Ya estoy recibiendo a mis invitados. Qué grato tenerles el día de hoy a este espacio, este segmento denominado Rueda de Prensa. Como les habíamos contado la semana pasada, quiero inaugurar un espacio, un debate, un panel con los periodistas sobre hechos de la semana que ameritan que nosotros nos expresemos, que tengamos un punto de vista franco y abierto. Es grato en esta semana contar con la presencia de Arturo Torres, periodista e investigador del sitio digital Vidrio. Cuenta con nosotros también la presencia del señor Daniel Montalvo, colega periodista de Gama TV, Gama Visión, sí, como tal. Y el doctor Fabricio Vela Vinces, él es el director nacional del noticiero A Primera Hora, que nos acompaña por segunda ocasión. Él repite, ¿no? Él repite acá con nosotros. Preste para acá eso, usted no es suyo. Colegas periodistas, primero, muchas gracias por aceptar y venir. Para que no hagamos de esto una conversación dispareja, pongámonos temas. Y yo planteo dos temas que son muy importantes y que nos impactaron la semana. El primero de ellos, y es algo que le decía Arturo hace un momento, lo debemos destacar entre nosotros los periodistas, cuando alguien consigue una noticia, una entrevista, un reportaje trascendente, importante, alguna investigación. Y este fue el caso de Arturo Torres con una entrevista exclusiva a Olavini, en la cárcel de Latacunga. Hecho de esta... La cárcel del Inca, perdón. Ah, está en el Inca. En CDP. Sí. Ah, sí, ya. Sí, está en el Inca. Verás que había la versión ya. Claro, es la ex cárcel de mujeres. Correcto. Sí. Y yo la conozco. el otro tema que creo que... A mí me ¿Estuviste por ahí, Daniel? Claro, a mí me secuestraron 12 días ahí. Es que eres bien travieso. Yo sí me acuerdo del episodio del secuestro. Ya nos contará. De la retención, en realidad. Aguántate que nos contará. Y el otro es el tema carcelario, que creo que amerita que lo revisemos. Son dos temas muy trascendentes. Empecemos por este tema de Olavini, y creo que teniendo al autor de la entrevista, que se la ha presentado en CNN, nos parece muy importante. Dame entre telones de la entrevista. ¿Cómo la conseguiste, Arturo? Felicitaciones, bienvenido. Gracias, qué honor, qué gusto compartir con estos colegas tan apreciados y tan respetados por su trayectoria. Te felicito por este segmento necesario en momentos en que los periodistas tenemos que confluir más allá de todo. Sobre todo de estos esquemas de estigmatización que nos han etiquetado. Entonces me parece que nosotros precisamente tenemos que, a partir de estos ejercicios, confluir en la búsqueda de la verdad, de los hechos, de cosas que nos unan y que no nos destruyan. Entonces eso me parece una propuesta interesantísima que no existe todavía. Y de eso se trata el periodismo, de innovar todo el tiempo. Siempre. Y de reconfigurar todo lo que somos a partir, sobre todo, de esta irrupción tenaz de la dimensión digital y del Internet. Vos tienes idea. Ahora sí tienen idea de eso, sí, lo cual me parece fascinante. Es impresionante. Entonces, bueno, sí, yendo a tu pregunta, me parece que me parecía a mí que Olavini es un personaje central de todo lo que tiene que ver con Wikileaks, más allá de... todavía la Fiscalía está buscando elementos sólidos que puedan vincularle directamente con Julian Assange y sus actividades en la embajada. Esa es una sospecha, es una hipótesis, es una teoría del caso que... ¿Tan cercano Olavini? Sí. Eso sí, muy cercano. Muy cercano. Además es algo que él no lo niega, ¿no? Sí, él no lo niega, por eso yo me refiero a los hechos. Claro. Cuando esté especulando, lo voy a decir, como una especulación, como un ejercicio. Sí, un ejercicio más bien de abstracción sobre un tema específico. Pero los entretelones son que desde hace varias meses realmente, yo estoy trabajando en un proyecto concreto con CNN. Ya. De investigación,
Que me parece muy interesante, fascinante, porque lo que vemos es la colaboración, ¿no es cierto? Cada vez los medios necesitamos entender que ya no somos mediadores. La reflexión es la siguiente, la reflexión es que los medios ya como tales dejaron de existir. No es mi reflexión, es de Fontanavecchia, que es un periodista argentino, que habla y reflexiona sobre el tema de cuando irrumpe Internet, la gente también se convierte en mensajera. Claro. Y puede difundir. Puede hacer sus propias noticias. Así es. Y ahí es que precisamente entra a jugar un papel importantísimo el periodismo. Ya. Que se va a diferenciar porque un ciudadano no tiene las herramientas que tenemos los periodistas. Así es. El conocimiento, la capacidad, hasta la propia reflexión. Ya. Y todo el tema, la ética, la necesidad de contrastar y de verificar la información, eso no hace el ciudadano porque cree que está soltando un dato y Listo. No, y de hecho lo está haciendo. así es. De hecho lo está haciendo. Una de las cosas que más se debate hoy por hoy en las aulas universitarias es precisamente esto. Lo que tengo en mi mano, un teléfono Es que esto te inteligente convierte en un que te- periodista nato. que te permite levantar información. Puedes Y- transmitir y- en vivo un hecho Exactamente. con el teléfono. Puedes Ayer, transmitir en vivo. a ver, lo que Pero pasándonos acuérdate haciendo lo que pasó en Ibarra, pues, con el asesinato de femicidio. Carolina. Ya ustedes, imagínense. Imagínate. No se me desvíe. lo que pasó ayer, solo un brinco. Lo que pasó ayer, las imágenes que podías registrar de ahí. Claro, tú imagínate. Entonces, ahí viene el poder, como dice Arturo, de el trabajo periodístico. Ya, en conjunto. Así es. Entonces ya creo que se da esta dinámica De ir uniendo. colaborativa. Ya. Mira, esto es para mí inédito porque de alguna forma una cadena tan grande y tan potente Como la CNN. como CNN, que tiene, hay que también, yo he ido un poco inteligenciándome de cómo funciona CNN. Tiene CNN en inglés, que es para el mercado local de Estados Unidos, que es la que tiene la audiencia como de 250 millones de personas. Luego tienes CNN internacional, también con millones de audiencia en varios. Y luego en español. Y luego en español, que es el hijo pequeñito, que es el hermano menor, Correcto. que es el que nace recientemente, digamos hace algunos años, Pero que ya. es como que está creciendo. Correcto. Entonces, Ellos te buscan para que le busques a Olavini. sí, para trabajar en ese tema, ¿no es Ya. cierto? Y hemos trabajado con un equipo de somos en total cuatro periodistas. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué Olavini y por qué desde los Estados Unidos? Sí, a ver, la intención, realmente la propuesta, de alguna forma la hice yo. Ya. Ah, ¿sí? vamos. O sea, no hay una agenda atrás de Estados Sí, Unidos sí, de sí. direccionar el tema, o sea, no. Eso- Luego te digo por qué sí. te hice esta A pregunta. la vieja usanza, el periodista vende el tema. No. Ya. Propones Y vamos, te contamos la aceptan. historia Ya. y te dices, bueno, vamos, involucrémonos en este tema. Y entonces así es que empieza esto. Y también hemos conversado con, Ana María Cañizares, Ya. que ella es la reportera de... corresponsal Sí, sí. fija de CNN aquí en Ecuador. Y claro, ella también ha sido un soporte en la medida en que hemos podido cruzar información y todo. Y acercarse. Ujú. ¿Pediste autorización? Claro, o sea, lo que pasa es que, mira, creo que el abordaje de cómo entrar a la cárcel, ¿qué es lo que pasó? Que los abogados de Vini me habían dicho, no, o sea, estamos en estado de excepción, va a ser bien difícil que te den la entrevista, o sea, del gobierno nos van a negar. Ya, sí, es posible. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿cuál es la estrategia aquí cuando te cierran esa puerta? Inicialmente de los abogados, ellos decían que no era posible entrevistarle. Pero ellos se querían. Claro, Les pero interesaba. entonces yo dije, no sé, yo pongo en duda en qué medida. En que dije, bueno, a ver, si es que los abogados me dicen que no, yo voy a abrir la puerta por el lado de las fuentes del gobierno. Ya. Hacer la gestión por allá. O sea, allá. ¿Y ante quién pediste? En el Ministerio del Interior. Ministerio del Interior. Ministerio del Interior. No en el caso de Resto Pazmiño. Ellos tienen una línea directa ya. con el Ministerio de, Correcto. de O Justicia. sea, la Dirección de Rehabilitación Social y Protección de Personas Privadas de Libertad. Es Ándale, larguísimo, entonces el ¿no? nombrecito está larguito. Ya. Y Y entonces, bueno, así... O sea, ¿te acceden? Yo pude, claro, es un tema de interés público, había la noticia... Buenazo. La noticia estaba circulando, el testimonio, nunca habíamos escuchado el testimonio De de él. Olavini,
Y claro, la entrevista había que hacerla en inglés, entonces yo menos mal conozco inglés, entonces fuimos formulando eso, abriendo puertas. Se concretó primero la entrevista con el abogado como para tener un panorama más completo de cuáles eran los argumentos que ellos tenían. Ahí mismo ellos ya hicieron el pedido para la entrevista, pero yo me aseguré, te cuento, de que en el gobierno también nos den acceso, no había por qué negarlo. Y bueno, sí, entonces ahí fue era la CNN. Sí, así es. Era la CNN, no. Es un medio Te juro que grande, si lo pido yo, sí. no me lo dan. Pero sí le dan a la CNN. Y eso a mí me parece apreciable. Porque difunde. Porque es hacia afuera. Claro. Y eso es una ventaja. Sí, es una ventaja, pero también creo que el papel del periodista es fundamental. O sea, más allá de que en este caso sea Arturo Torres, que es circunstancial el personaje, es la actitud del periodista de encontrar y abrir la puerta cerrada. Bingo. O sea, te hallaste con esa oportunidad y listo. O sea, así fuera el New York Times. O sea, si es que el periodista no sabe llegar a la información, no le dan el no va a New York llegar Times. nunca. Ya. Compañeros, les invito a seguirle cuestionando a Arturo, porque esto me parece importante. Bueno, llegas a la cárcel. ¿En qué condiciones está Lavini? Porque verás que era uno de los reclamos. Vegetariano, sin conocimiento del idioma, sin saber en qué país está. Y para colmo de males, esto es vital, sin saber por qué está detenido. Bueno, cuando Llegas. ingresamos, que es todo un trámite porque había que meterse con todos los equipos ahí, que es básicamente montar un set de televisión, porque es En exteriores grabaste, ¿no? sí, En exteriores. ellos querían, a ver, ahí está, ¿no? Cómo vas interactuando, porque ellos querían que la entrevista sea en una oficina, ¿no? En una oficina. Realmente los detenidos están circulando afuera, En el no patio. están metidos en sus celdas, sino que entran en la noche, por ejemplo, ya para dormir, y está cerrada la celda hasta la mañana. Pero en general en este pabellón, que no son detenidos peligrosos, es gente que está por pensiones de alimentos, en fin. Pero cuando nosotros tratamos de ingresar, pues eso sí es un proceso tenaz, tienes que dar toda la lista de los equipos y todo eso. Y claro, estas cadenas tienen tienen todos los recursos y tienen todos los equipos para hacer un buen programa, digamos, tienes 2 cámaras, tienes... Set de luces, micrófonos, todo. Inclusive el sonido, que es vital. O sea, Si te sale mal el sonido, se fregó la entrevista. lo sensacional es cómo vas aprendiendo. Claro. Y lo que te decía, me parece que es fundamental tener esa humildad para entender que, yo decía, ayer estábamos en Cuenca con María Belén presentando el libro, y yo decía que básicamente cuando yo salí del comercio, tuve que empezar a reinventarme y Descubrir otro mundo. y empezar a lavar platos, claro. lo que decimos, porque yo también lavé platos hace como 20 años. 88. Claro, 20 años. Más. En Londres, porque yo viví 2 años en Inglaterra, pero una parte unos 8 meses yo trabajaba y estudiaba, Ya. porque no es que me fui pagado para estudiar, imagínate lo carísimo que es Inglaterra. Pero esta experiencia, yo empecé en una cocina lavando platos. Ya. Y así empiezas. No está mal. Y vas ascendiendo, Has de vas haber quebrado un conociendo. montón. Claro, entonces sí, bastante se me quebraron a mí también, porque sufres bastante en Claro. la cocina por el vértigo que es. Entonces tienes que empezar a lavar platos en periodismo. Correcto. Te sientas frente a Lavini. Él aceptó la entrevista. Sí, aceptó, claro, aceptó muy... Ya, o sea, de muy acuerdo. abierto, O sea, sí, además, sí. nunca nadie le había logrado entrevistar. Claro. Sí. ¿Quién es Pero Olavini? idioma también. Porque a la larga, permítame, ¿quién es Olavini? Pues Olavini es todo un y personaje. además es considerado una especie de genio informático de la programación. Imagínate, él está rankeado entre los 10 programadores más inteligentes del planeta. Wow. ¿Sí? Esa cosa. Estamos frente A un genio. personaje de esa magnitud. ¿Ya? Digamos, está en la línea, ahí hay una coincidencia con Julian Assange, que Ya. también es otro genio de la informática. Correcto. Son los dos autodidactas, son antisistema,
se mueven en un mundo paralelo que empieza a golpearle al establecimiento de las potencias. El status quo. Entonces es súper interesante eso. Ahí viene mi pregunta, precisamente. A ver, hemos analizado varios escenarios, todo, pero dos cosas me saltan a la vista. CNN y el perfil que nos acaba de dar este rato. Era absolutamente geopolítico el tema. ¿Por qué le dan a CNN? Por la proyección internacional, sí. Ha quedado clarísimo. Pero al mismo tiempo es porque revela, CNN encarna todo lo que, con lo que Olavini y Assange dicen que se van, pues. La manipulación, digamos así, el cerco informativo. Todo lo que representan las grandes cadenas noticiosas. Entonces, ¿por qué le da la entrevista? Esa es la que viene. Él tenía claro precisamente ese escenario y hasta qué punto es lo que él quería, o sea, que alguien así le busque. A ver, yo creo que Él es Daniel Montalvo, quien ha intervenido, y ahora está con nosotros Arturo Torres. Sí. Estamos en radio, no se olviden. Sí. Hablamos de la gente, la imagen. De acuerdo. Arturo Torres. En este caso yo creo que tiene que ver mucho con... es el primer testimonio que da Olavini en cámaras. Sí. Entonces, ahí te muestra también un interés de mostrar la otra parte, de no sesgar la información. Correcto. Porque si nos vamos con la lógica de una cadena internacional que quiere jugar a los intereses de Estados Unidos, que es extraditarle a Assange a Estados Unidos una vez que cumpla su condena en Inglaterra, te sales de esa lógica porque entiendes que hay un interés que va más allá. ¿Y cuál es el interés? Es información, digamos, es una información que ahora está en el foco mundial por el personaje Julian Assange, conectado también ahora con Olavini, que es un amigo muy cercano, y él mismo dice en la entrevista que es su mentor. Uh-huh. Entonces tienes, más allá de que luego se encuentren pruebas contundentes contra él, y vamos a hablar también del debido proceso, lo que decías tú, que es lo que ellos también denuncian, que se ha violado el debido proceso en su caso. Me parece que el personaje quiere hablar porque sabe además que, bueno, yo no le pregunté si es que otros medios o otros periodistas habían intentado entrevistarlo. No sé, la verdad no se me ocurrió preguntarle, pero yo le vi a él en una actitud y a sus abogados de sí, o sea, queremos que hable. Pero ¿cuál es la revelación central que te hace Olavini? A ver, creo que tienes algunos aspectos. Primero yo quería profundizar mucho, evidentemente, en eso que es una sospecha de la fiscalía. De que es un hacker. De que ha incurrido en delitos informáticos. Exacto. Entonces, ese es un tema, y el otro el de la relación con Assange, evidentemente. Ya, son los dos. O sea, son esos dos elementos. El uno. ¿Y por qué escogió Ecuador? Claro, que es vital, a eso iba yo, pero bueno, vamos. Primero, conflicto hacker, ¿sí o no? Él dice que hackeó cuando era niño, a los 8 años, que esa fue su única experiencia de hack. Ya. Y le quedó la lección nunca más, por decirlo así. Sí, así es. Ese es el discurso, ¿no? ¿Ya? Sí. Y sabemos nosotros que las fuentes pueden mentir. Tienen discurso. Sí, tienen un discurso, pero bueno, él lo dice con mucho convencimiento, y eso es lo que me sorprende cuando le veo en una entrevista a una persona muy sólida, muy segura de lo que dice, transmite, es un tipo muy cultivado, muy culto, que lea Kafka, que lea Camus, y él me empieza a contar unas cosas interesantes después de la entrevista sobre cómo él reflexiona a partir del libro El proceso de Kafka. Luego Camus hace un ensayo sobre Kafka y los libros que tiene. O sea, Olavini se ha devorado todos los libros de Kafka y ahora está viviendo una experiencia que Kafka narra en el libro El proceso. Esa imagen es muy interesante, ¿no es cierto?, del personaje, y te habla no es el personaje que solamente es un informático interesado en el tema de las computadoras, sino que va más allá. Entonces esto es como una dimensión distinta y otra faceta de Olavini. ¿Y cuál es su criterio frente a la acusación del gobierno? Pues? Bueno, él básicamente dice que no hay ninguna prueba que a él le vincule con el caso de Julian ¿Y Assange. niega haber intervenido en las cuentas del presidente? Él niega, claro, él dice que no ha hackeado ninguna cuenta, que él no es un hacker. Ya, pasemos al segundo punto, su relación con Julian Assange. Él niega cualquier acción por Julian Assange, pro Julian Assange, desde la embajada para Wikileaks. ¿Lo niega? No, él tiene matices también, porque él no niega ser amigo, cercano,
Él dice que es de la misma línea de Julian Assange en el sentido de que comparten muchos de los ideales sobre el tema de software libre, por ejemplo. Es una constante en él. La protección, y esta es una contradicción. La protección de datos. Protección de datos. O sea, quienes son expertos en... O sea, esta ola de divulgadores, de filtradores de información que es de interés público, así también es lo que pasó con Estados Unidos, los cables diplomáticos, luego antes los videos de Afganistán que mostraban el asesinato de fuerzas de militares, los corresponsales de periodistas. la BBC, claro. Entonces, claro, él habla de que su información es secreta, ¿no es cierto? Que tiene todo encriptado, que todo tiene bajo reserva y que es especializado en dar seguridad informática a diferentes clientes. Julian Assange es lo contrario. Él se encarga de divulgar. Es experto en romper y descubrir. Nunca ninguna vinculación en la acción de Julian Assange. ¿No la acepta? No, él acepta que es muy amigo. No, amigo sí. Que él tiene 15 visitas a la embajada. Ya, no, eso no está en discusión. O sea, como amigo. Claro, pero qué pana que ha sido. Claro, o sea, imagínate viajar 15 veces a Londres. O sea, un viaje a Londres, ¿cuánto cuesta? Ninguna instrucción para hacer algo con Wikileaks. O sea, yo te digo, mira, me sorprende porque yo viví en Inglaterra, como les comentaba hace un momento, y yo sé lo caro que... O sea, no, yo vivía como un migrante más, pues, o sea, ya te digo... Lavando platos. Tampoco estabas en el Ritz, ¿no? O sea, pero sabes digamos así, lo costoso, lo oneroso que resulta. Entonces, el viaje, además. Exacto. Entonces, ese punto me parece que te deja ahí como... A ver, dudando. Por amigo voy 15 veces a Londres. O sea, tiene que haber una relación, sí. pero yo siempre discuto, si me permiten, siempre Claro. discuto yo el hecho de que, a ver, desde la concepción, yo no sé, y creo que no es así, yo a Assange no lo ubico como un hacker, sino como un divulgador de información. O sea, ¿cuál es el hacker? El hacker es el que te roba información, comete un delito informático. Correcto. Y te roba la información para difundirlo. En este Ese caso es Snowden. Uno entiende que Snowden es el que roba la información y uno entiende que Chelsea Manning es el que es quien le proporciona cuando era Bradley Manning la información a Assange, y Assange lo que hace es divulgar. Por eso a mí sí me choca, no sé qué piensan ustedes, pero a mí sí me choca esto de decir Assange es un hacker. O sea, para mí está claro que Assange divulga información que es de interés público, y yo suscribo tus palabras. Tampoco es periodista. Público, pero no es periodista. Sí. No es periodista. Claro, correcto. Porque, a ver, la libertad de expresión, mucha gente la asocia exclusivamente al ejercicio periodístico, y no es así. La libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos. O sea, Assange no es periodista, pero Assange tiene el derecho, digamos, de ejercer su libertad de expresión. Y yo creo que Assange no es un hacker. Insisto, es una postura personal. Le pones las dos cosas claras. Insisto, no aceptará nunca que trabajó para Wikileaks. Claro, es que tampoco Wikileaks tiene contratos de trabajo con la gente que colabora con Perdón. Registrados en el ministerio. No. Pero puede tener acuerdos y reservados, por Dios. Ahora, entre ellos hay un alto nivel de ética y su palabra es muy válida en los procesos. Hay cláusulas de confidencialidad. ¿Cómo se plasman esos acuerdos? Perdonen. Yo creo que ellos... No estamos ante una pandilla. Estamos ante un grupo selecto, de alto conocimiento. Pero saben, o sea, ellos saben que mientras menos huella dejen, eso es mucho otra mejor, cosa. porque precisamente están en la mira de algunas potencias. Y Estados Unidos es una potencia también, luego de lo que vivieron desde el 2010, unos golpes contundentes que han dado a su sistema de seguridad. Ellos, o sea, también están haciendo lo mismo. ¿No? Ahora, ¿por qué el Ecuador, como decía Daniel Montalvo? ¿Por qué el Ecuador? Ese es otro elemento que también creo que da para el análisis, pero sobre todo en el caso periodístico vamos a buscar los hechos. O sea, él llega en el 2013 y empieza a trabaja con una empresa que se llama ThoughtWorks, que antes le había contratado, y él estaba en Brasil y Estados Unidos. Y luego ThoughtWorks llega a Ecuador. ¿Por qué llega a Ecuador? No sé. La verdad, él dice que, bueno, quería ampliar y vio como una perspectiva de expansión en Ecuador, y trabajó como 5 años acá en esa empresa, y luego empezó a trabajar solo y daba asistencia, digamos, a clientes en el tema informático para darles seguridad digital y encriptación. Al paso, los dispositivos que él tiene mantienen como 7 escudos digitales.
Es decir, Vaya, o eso sea, es seguridad he en altísimo encriptado grado. 7 veces Uy. para que nadie entre. Y también tienes el otro tema, que hay estos programas en los cuales, si es que alguien trata de ingresar a tu información, se destruye. Se elimina la información. Ahí terminó. Ahí acabó. O sea, si no haces el código preciso. Es una especie de bomba. O sea, si es exacto. Es como desactivar una bomba. Si es que te equivocas en uno de los cables, te estalla. Estás en las manos. En este caso pasa lo mismo. La información se destruye si es que no metes el código. Hablamos de que estás descifrando códigos de centenares de símbolos, de letras, de palabras. O sea, passwords de más de 100 palabras, números. O sea, imagínate. Entonces eso sí es de una complejidad increíble. Hola, Vini, culpable o inocente. ¿Y en ¿Qué qué dices? medida? Es que espérense, eso es a 90 días. ¿Por qué hasta ahora el gobierno no puede demostrar una acusación, una? A mí hay algunas cosas que me hacen ruido del tema. Dale. Yo esta semana, ayer entrevisté a Carlos Soria, un día después de que le negaron la caución. A ver, me hace ruido, uno, la forma como fue detenido. Dos, vuelvo yo y soy absolutamente crítico. Yo defiendo el debido proceso, defiendo la presunción de inocencia. A veces creo que es una de las cuestiones negativas de las redes sociales. A veces los periodistas hemos perdido, digamos, la noción del hecho de que no somos ni jueces ni fiscales. O sea, somos periodistas. Peor verdugos. Sí, y nos hemos convertido en verdugos. Yo sí defiendo la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. A mí me parece que fue excesiva la orden de prisión contra Vini. Me parece, es una opinión personal. Me sorprende que le hayan negado la caución en un delito que es susceptible de caución, pero sobre todo, me parece risible, ridículo, cuestionable, absurdo el argumento de la jueza para negar la caución. O sea, no hay claridad sobre cuál es el delito y por de lo tanto, haberse no le doy. cometido ese delito, no hay claridad sobre a quién o contra quién cometió ese delito. Y peor aún la cuantificación. ¿Me comprenden? Exactamente. O sí. sea, volvemos a lo mismo. Antes discutíamos cuestiones similares y hoy las cosas no han cambiado. Me refiero a casos como, por ejemplo, los de Uruncoto, no sé. Tantos casos que hubo en el pasado y hoy estamos discutiendo lo mismo. O sea, a mí sí me parece que en este caso, e insisto, es una opinión personal, hay una clarísima violación de derechos humanos y del debido proceso, me parece a mí. Luego de escuchar al abogado, ver los argumentos de la jueza, escuchar ahora a Arturo los detalles de esta entrevista a Ola Vini, a mí me parece que no se está respetando el debido proceso en el caso de Ola Vini. Digo, no podemos saber si es culpable o inocente, ¿no? O sea, tampoco nos corresponde determinar aquello. No. ¿Por qué lancé la pregunta? Porque en el juicio mediático, no en el juicio legal, digo, tiene 90 días para demostrarlo en términos jurídicos, pero en el juicio mediático hay esa duda, pues. ¿Por qué no le permiten la caución? ¿Por qué no el debido proceso? ¿Por qué no se sabe de qué se le acusa? ¿Por qué no tiene el señor una expresión ante el público y demás? ¿Culpable o inocente? Pero es Señor que Montalvo. ahí viene precisamente el componente político, incluso de la Administración de Justicia. Ojo, no voy a decir de Ecuador, yo no voy a hablar necesariamente de la década pasada, porque también hay episodios que podemos relatar mucho antes del aparecimiento de Correa en el escenario. Pues yo les voy a decir, cuando el expresidente Gutiérrez se fue e ingresó a la cárcel acompañado de Fausto Cobo y de un poco de coidearios, y luego terminó saliendo en libertad, sin ningún proceso en su contra. Entonces ahí es cuando uno sí se pregunta, a ver, ¿hasta qué punto se está utilizando esto como un tema político? Y aquí viene el que una vez que tú percibes eso como periodista, sí te empiezas a cuestionar. Y yo no me voy tanto por el juicio mediático, Francisco, porque en este caso puntual que hoy nos ha sentado en esta mesa, creo que hay muchísimas buenas prácticas que se están recuperando. El hecho de buscar, tenemos aquí a la persona que se ha sentado con el encausado. El hecho de que ya tienen pues apertura los cuestionamientos al proceso. Ya no solo se da por la fuente oficial, ya no es la que te va marcando la agenda. Que hasta cierto punto los periodistas se habían acostumbrado a eso. Es que esto es lo que dice Fiscalía. Es que esto es lo que dice el abogado. No, tú ya tienes la posibilidad de construir una historia
más grande, que esa es la función del periodista. El periodista no tiene que emitir juicios, ni sentencias, ni impulsos fiscales. Lo que hace el periodista es contarte la historia, abrirte la posibilidad. Pero y eso es lo permítame bueno. ponerme en el lado del ciudadano, no de nosotros. ¿Por qué hay tantas dudas sobre Olavini? Tantas. Dudas sobre Olavini. Bueno, yo en eso no quiero especular, yo coincido. No, yo, sabes que más bien Claro. alimento el espíritu de la especulación en el público, porque eso muchas veces determina el comportamiento de los jueces. Está comprobado en este último tiempo la alta incidencia de la opinión pública en las determinaciones judiciales. Pero ese es un fracaso del sistema de justicia. Por es un fracaso de la supuesto. sociedad. Cuidado, Y del sistema de cuidado, participación cuidado, social y de- cuidado, pero estamos en una sociedad mediática. Estamos ante un proceso mediático. Y por eso es que Olavini en este momento es una duda. Y yo le voy a meter más hueso al caldo. A ver, ¿qué interés tiene Estados Unidos en Olavini? No hablo de la CN, por Dios, no me lo tomes Sí, así. sí. No, tómenlo como la duda de, ¿no es muy útil para Estados Unidos Olavini por ser una pieza fundamental en esa relación y para convertirlo en testigo clave por el juicio que se le presentó, por los 18 juicios que tiene Assange. Julian Assange en Estados Unidos? Ahí es en donde juega un papel vital Olavini, ahí es en donde juega un papel vital opinión pública y algo peor. ¿Están interfiriendo en nuestra justicia por el caso de Olavini? Que con el tiempo termina en Estados Unidos como pieza vital y le usan a la justicia ecuatoriana dispensa. Esas son las dudas que yo tengo de Olavini y eso es grave. Sí, yo creo que, a ver, le voy a echar carne al caldo, no hueso. Yo sí. O sea, lo que pasa es que lo mío es duro de roer. A ver, depende cómo te gusta el sancocho también. O sea, dale. Un poquito de yuquita, maduro, en fin. El segmento culinario con González de Loco Baldión. Y no hablo del caldo de manguera, pero bueno. No, ya. Entonces, mira, yo creo que los periodistas coincido en el tema. O sea, si yo estoy trabajando en esa historia todavía, porque creo que hay muchas aristas que explorar, me quiero permitir no emitir un juicio de valor en eso, porque yo no quiero mostrarme sesgado, ¿no es cierto? Creo que nosotros somos esclavos de los hechos, esa es nuestra cancha, y la cancha de la opinión también, siempre y cuando quede completamente identificada, y está bien. Me parece que esos campos son específicos y claros, y por eso es que en este caso de Olavini, los hechos te hablan de que hay problemas en cómo fue detenido, en el debido proceso. Olavini cuenta su versión y dice que a él no se le ha probado nada. Esa es su versión, es su testimonio. El gobierno dice que tiene indicios, todos los que hemos hablado, lo de la embajada, desde el 2013 él trabajando acá, indicios endebles si quieres, puede ser, es su versión. claro, el centenar de pendrives, aunque suena, Sí, además, claro, suena el arsenal, absolutamente el arsenal, flojo. Es un arsenal, ojo, es un arsenal de equipos de computación, de pendrives, de teléfonos, todo encriptado. O sea, tienes ahí como unos elementos que te permiten dudar sobre tanto del papel que está jugando Olavini como del papel, digamos, en este sentido. Y yo no creo que es el gobierno el culpable de este tema si hay problemas en el debido proceso. Son los jueces y son los fiscales los que se han, o sea, si es que hay un problema de abuso del debido proceso, eso es responsabilidad de los jueces. Las presiones de los gobiernos sobre la justicia siempre han existido. Toda la vida. Toda la vida. ¿De quién es la facultad de decir no? Del juez. De los Juez jueces. y del fiscal. Correcto. Insisto en que me preocupan ya los dos detalles: opinión pública e interferencia en la justicia. Solo le dejo ahí. Ujú. Por eso te digo, yo más bien siento Olavini como un estado de duda. Se la quiero dejar ahí. Tu entrevista va a contribuir muchísimo a una primera gran sospecha. Es Olavini por primera vez al frente del público. No lo ha estado antes. Ahora veamos qué dice el gobierno, ahora veamos qué dice la justicia, y ahora veamos qué dice Estados Unidos con relación a Olavini. ¿Qué tienen que decir sobre el tema? Como decía, ¿se acuerdan de Fabio Restrepo?
Claro. el colega periodista. 100 noticias. Claro, tenía una frase espectacular. Amanecerá y veremos. Estados Unidos o la Vini, amanecerá y veremos. Negro Vela, yo quiero consultarte algo que te escuché hoy en la mañana y que me pareció un análisis súper duro, pero necesario. ¿Qué papel estamos jugando los medios sobre el tema carcelario? ¿Cómo es posible que ahora nos vemos en la necesidad de difundir las filmaciones de los asesinatos desde dentro de las cárceles? Pero ¿tienen idea todo eso? Lo que significa. Fabricio Vela Vinces. O sea, a mí me hace ruido, y lo comenté en la mañana, o sea, me hace ruido ver que tienen celulares dentro de un centro de rehabilitación social, entre comillas, Pues pongo está entre prohibido comillas totalmente. rehabilitación social. No entiendo. O sea, yo parto de eso. De esto poco se ha hablado, no se lo ha mencionado. A mí sí me escandaliza, y voy de la forma para luego ir al fondo. La forma es que tengan celulares y que graben. El fondo es evidentemente lo que se ha grabado. No entiendo cómo los privados de libertad tienen celulares. 1. 2. Estamos en un estado de excepción. ¿Cuál es el alcance del estado de excepción? Yo entrevisté esta semana a la ministra del Interior y claro, ella explicaba el rol de la policía y también esa polémica inicial con el ministro de Defensa respecto del papel de los militares. En un primer momento el ministro de Defensa dijo, nosotros podemos estar en el perímetro exterior. Ministra del Interior pueden estar en el primer filtro. Finalmente entiendo que hubo una coordinación y por eso la reformulación del decreto ejecutivo, los militares pueden estar en el primer filtro. Y le hice una pregunta que ha generado polémica y esa polémica ha sido, digamos, mencionada en las últimas horas por Ricardo Camacho, que ha sido invitado recurrente a algunos medios de comunicación por su conocimiento sobre lo que está pasando en el sistema de rehabilitación social. Y claro, le pregunté yo a la ministra, ¿qué pasaría si un militar en el estado de excepción se da cuenta que un reo está fugándose? ¿Puede disparar? Y la respuesta fue no. No, la respuesta fue sí. ¿Ley de fuga? La respuesta fue sí. Eso es lo que genera polémica. A ver. Eso es lo que... Eso es lo que genera polémica. Ruidísimo, claro. Es que eso es lo que genera polémica. ¿Y qué Yo dice- le hice la pregunta. ¿Y qué dice la ley? Ya. A ver, es que ese no es el rol de los militares. Ese es el tema. Lo que yo entiendo es que los militares, ni siquiera el estado de excepción les faculta a utilizar armas de fuego en estas condiciones. De lo que yo entiendo, habría que explorar aquello. Pero Ricardo Camacho le alertaba que esa declaración de la ministra, que él decía fue una declaración desafortunada, de alguna manera caería en lo que tú acabas de mencionar, Daniel, la ley de fuga. Exacto. Ya, o sea, ¿cuál es el ámbito de acción de los militares? Luego, si los militares no pueden actuar y si un reo se fuga, ¿para qué están los militares allí? Después, lo que pasó ayer, ¿Qué es lo que pasó, no? claro, Hubo una fuga. y no pasó nada. Es que los militares quisieron. Pues que, ¿sabes No hicieron nada. Y las cámaras el apagadas. proceso judicial por un delito de lesa humanidad, como es una ejecución extrajudicial, que es lo que Terrible. se entiende que es una ley, la aplicación de la ley de fuga. Por eso hice, por eso Es que te queda en el ambiente eso. O sea, probablemente yo no he explorado la ley, tengo que investigar eso, pero a mí se me hizo ruido esa declaración de la ministra del Interior. Después, el episodio de ayer. Resulta que grabaron desde un helicóptero lo que estaba pasando en la penitenciaría del Litoral. Yo no vi policías allí. Pues Dios dispare. ¿No se supone que los policías estaban adentro? O sea, no vi policías ahí. Se supone que los policías sí pueden estar adentro ante la ausencia de guías penitenciarios. O sea, quiero entender para qué sirve la emergencia. De otro lado, hubo una declaración totalmente desafortunada del hasta ayer director de la penitenciaría del Litoral, casi diciendo que no podemos hacer nada, que el problema es que tienen armas y que estamos fallando. O sea, el hombre autocrítico reconoce, pero admite que las autoridades no pueden controlar el ingreso de armas. Y en la noche el gobierno toma una decisión, a mí me parece que toma una decisión con cabeza caliente, despide a un funcionario de tercer nivel, no aparece el responsable del sistema penitenciario, que es el doctor Ernesto Pazmiño, porque hay que recordar que el Ministerio de Justicia ya no existe y se creó ahí una secretaría, una dirección para el tema de la atención a las personas privadas de libertad. Yo no sé si el remedio resultó peor que la enfermedad de eliminar el Ministerio de Justicia y no definir una estructura lo suficientemente fuerte para los centros penitenciarios. Ayer, por ejemplo, no sé si hoy habrá ocurrido ya, a esta hora que estamos conversando acá, pero ayer el doctor Pazmiño no apareció. O sea, no entiendo cómo el responsable de toda la política pública asociada al sistema de rehabilitación social, ayer hizo mutis camino al foro.
Déjale porque es para el lindo canal nomás. ¿Cuántas veces le he pedido Pazmiño? No, varios. Por eso te digo, y nosotros en total. Oye, algún rato quiero hacer una rueda de prensa nuestra sobre el gabinete intrascendente. Porque así como hay el gabinete itinerante, el gabinete extraterrestre, ¿no? El gabinete intrascendente, ya hablamos de eso. Te quiero preguntar algo, Daniel. No sé si enfrentaron ustedes esto. Ayer en el canal tuvieron que pasar el asesinato usando las imágenes de los presos. Sí. Tuvieron que hacerlo. Así es. Y ahí, Vean el papel en el que está ahora ahí la se televisión. debate. No, a ver, nos tuvimos que debatir el tema, que es diferente. Ah, No, a ver, no dale, tuvimos dale. que pasar, tuvimos que debatir. Claro, tuvimos que debatir el tema. Y ahí nos toca echar mano de la memoria periodística y de lo que se ha hecho. Entre el año 2011 y 2012, el suscripto realizó una investigación de cómo funcionaba todo este tema de las ejecuciones y del tráfico de droga dentro de los centros de rehabilitación social. Y cuál era el papel de los guías y cuál era el papel de otros, digamos, actores en todo este gran escenario. Y yo les planteaba que los videos, lo que ocurre con la difusión de estos videos, no es algo solo de curiosidad o de inocencia. Los videos son la prueba que se envía al exterior de que el trabajo fue hecho en el caso de los asesinatos por encargo. Y hay que entender cuál es el génesis de este gran enfrentamiento que estamos viendo en el sistema de rehabilitación social entre dos bandas. Eso es lo que nos ha dicho la versión oficial. Hay dos bandas con nombres. ¿Cuál es la hipótesis que manejan ustedes sobre eso? ¿Cuál es la causa de este problema que hay? A ver, yo estoy dudando mucho sobre las motivaciones y qué hay detrás de todo esto. Digamos, lo manejo como hipótesis, no tengo hechos concretos que me ayuden a entender que detrás de esto hay uno o dos titiriteros, no sé. Sí hay. Sí los hay. Sí los hay. Eso puede ser. Esto es un gran mensaje. A quien este rato, como bien señalaba Fabricio y Francisco, no ha aparecido. Porque te están diciendo, aquí hay una pugna clarísima por el control de las cárceles. Sí, eso es lo evidente. Pero ¿qué está detrás? Es un mensaje. Tu modelo fracasó. No. ¿Y de quién? De quien tiene la capacidad de ejercer, pues, poder sobre estas Daniel, bandas. Algo más grave todavía. Tienen Arturo, nexos de inteligencia con estas bandas. es lo grave de que el Estado ecuatoriano no controla sus cárceles. No controla. Desde hace rato ya no controla. ¿Qué pasó, Francisco? El narcotráfico, pues, el control de los carteles de la droga. A ver, Todavía están ellos en capacidad de controlar las cárceles, controlar el negocio. El negocio de la droga todavía se controla desde las cárceles. pero Por eso construyamos los el celulares, relato, Francisco. ¿no? Construyamos el relato. Como bien señalaba Fabricio, a él les llama y le choca muchísimo la presencia de celulares ahí, Ya. ¿no es cierto? Eso es Partimos donde de eso. Bueno, regresemos. Cuando se hace toda la intervención y la construcción de todas estas cárceles, cuando te llevaron y a los periodistas que hemos investigado el tema nos invitaron con esta figura de los reportajes exclusivos, de conocer cómo era por dentro antes de ingresar a la cárcel a la que iban a llegar, por ejemplo, a Caranqui, y donde luego termina muriendo, en una situación que no ha sido aclarada. ¿Murió? Claro. Vamos construyendo el relato, luego vamos a la especulación. Entonces tú veías que los pantalones que ellos usan ni siquiera tienen bolsillos. ¿Dónde guardan los celulares? Todo esto está rodeado de cámaras al interior. Hay reportajes que lo prueban, eso te dijeron. Y la justificación hace una semana para la fuga de las 3 personas vinculadas con el negocio ilícito que dice estaban dañados justo en el circuito. Apagadas. Pero ¿saben qué? Lo que no te están diciendo es que esos circuitos tienen la posibilidad de ser controlados a remoto. Mucho más sofisticados que un switch de televisión, o sea, en el que tú seleccionas las cámaras. No, tú puedes desactivar, tú puedes mover las cámaras. Además desde tu celular. O sea, Exactamente, no solamente todas estas cosas. sí, Entonces ahí viene el relato. ¿Y por qué les digo que aquí hay algo más que una pugna de bandas? Porque el deterioro de las cárceles, ¿no les pareció casi que automático? Programado. Es una crisis que viene... No sé si programado, automático sí, no sé si programado. Pero es que esto es una bomba y les voy a retrotraer. A ver, habíamos empezado esto con una suerte de anécdota.
cuando a mí me secuestran en la cárcel en el año 2004, en la cárcel de mujeres. Pues ocurrió exactamente algo parecido. Y no estamos midiendo esto. Aquí hay una crisis concertada. Aquí es una crisis provocada. Y hay que entender como periodistas quién está detrás, hacia dónde. Claro, yo estaba apuntando porque te decía, esto es un mensaje de alguien para alguien más arriba que no tienen nada que ver con el sistema penitenciario. Estos son solo los episodios. Ya, hasta ahí me construiste el relato. Especulas. ¿De quién? ¿De quién estás hablando cuando dices...? ¿Quién perdió todo el poder sobre temas de inteligencia, sobre temas de la posibilidad de mantener el país en orden? Responde. Te estoy preguntando yo. No, yo no tengo esa... Tú me pides especulemos, yo te digo, a ver, ¿quién podría estar detrás? Es que si me estás preguntando, te puedo decir también ¿Quién no te tengo podría esa estar respuesta. detrás? Esto no habla de una persona. Ojo, estamos quedándonos en una persona. ¿Quién? No, esto es un poder. Es que yo estoy entendiendo Exacto, hay un esto. poder que te decía, nosotros somos los llamados a mantener el orden aquí. Y yo o nosotros somos los únicos que hemos logrado efectivamente poner orden en este país. El elemento creo que también es... ¿Tienes la respuesta a eso, ve, Arturo? No, yo no Ya. quiero especular porque no me gusta, si no tengo pruebas, señalar a nadie. O sea, me Ya, parece correcto, está muy bien. completamente- Es que no, Yo no suelo puedes decir, señalar tengo a certezas, nadie. pero no pruebas. Sí, no. Ya, O sea, es mejor. Y es un tema tan delicado. ¿Pero qué ibas a decir? No sabemos o sea, podemos presumir intenciones, pero me parece que es, primero, a ver, ubiquémonos también en el contexto latinoamericano. Fijémonos en lo que pasa en Brasil. Claro. O sea, Ahí es peor. no es un problema de Ecuador, a eso me quiero referir. Mira lo que pasa en las cárceles de Brasil y eso es un horror. Mira lo que pasa en Colombia, en cárceles de máxima seguridad, los presos también ingresan celulares. Y eso lo he constatado yo personalmente, te estoy hablando de mi experiencia periodística. Claro. O sea, y volviendo al tema ecuatoriano, hablamos de un sistema, no es un tema de las bandas delincuenciales, yo no creo, porque aquí están conectado el tema de lo que se ha visto en los hechos, autoridades, hay policías involucrados, hay funcionarios involucrados. Digamos que es el mal menor. O sea, estoy viendo, repito, creo que insisto en esta línea, de un tema que está evolucionando y nosotros no podemos, los periodistas, ser ingenuos y ser tontos útiles de esta estrategia. O sea, yo prefiero aquí quedarme en los hechos y no especular. Porque tal vez especulando le hacemos el juego a alguien que no conocemos. Qué buena reflexión la tuya, Arturo. Déjame compartirla plenamente, hermano. Totalmente de acuerdo con tu reflexión. Totalmente de acuerdo. Cuando este tipo de conflictos estallan, le miden a la sociedad su capacidad de reacción. Le miden al régimen, le miden al esquema judicial, al esquema carcelario. ¿Por qué no hay reacción? Ya ni siquiera tenemos reacción, verán. Porque no la hay, lo de ayer, lo que vos decías. ¿Reacción de la opinión pública o de las autoridades? De todos. Lo de ayer, cancelar ya al funcionario y con eso arreglaste el problema. No.